Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Ellie de la película Up. Os recuerdo que ya tenemos varios vídeos hechos de Ellie y también tenemos el patrón completo ya de Carl. Y la lista de materiales también de Ellie y de Carl. Lo podéis encontrar todo en la lista de reproducción de Up, aquí en este canal. Os la dejo por aquí arriba o bueno, pues a lo mejor ya ha aparecido hace un ratito por ahí arriba. Y ahí podéis encontrar todos los vídeos anteriores. Y en este vídeo vamos a continuar haciéndole la ropa, que vamos a hacer ya su chaqueta, y le vamos a hacer el cinturón, la pañoleta y bueno, pues a ver si nos da tiempo también a hacer los zapatos en este mismo vídeo. Así que bueno, pues vamos a empezar. Para la chaqueta vamos a continuar con el mismo color verde que hemos hecho el pantalón y comenzamos haciendo 19 cadenas. Luego de las 19 cadenas nos vamos a regresar haciendo 18 puntos bajos, un punto en cada una de las cadenas. Al llegar al final de la vuelta hacemos una cadena y giramos el tejido para tejer por la parte de atrás. Vamos a tejer de vuelta y vuelta. Entonces ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer los 18 puntos que tenemos. Un punto en cada punto. Al llegar al final de nuevo hacemos una cadena, volvemos a girar el tejido y en la vuelta número 3 vamos a volver a hacer los 18 puntos que tenemos, pero tomando solamente la hebra que está hacia allá. En vez de tomar el punto completo, que lo tenemos aquí, vamos a tomar solamente la hebra de allá. Y vamos a ir haciendo los 18 puntos bajos por la hebra de fuera. Al llegar al final de la vuelta hacemos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 4 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, ya vamos a tomar el punto completo. 1 y 2. Luego de los 2 puntos bajos en el siguiente vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo volvemos a hacer un punto bajo. A esto le vamos a llamar aumento, aunque tengamos las 2 cadenas, pero para que nos entendamos le vamos a llamar aumento, porque a partir de ahora los aumentos que vamos a hacer van a ser así de la siguiente manera, haciendo un punto, 2 cadenas y un punto en el mismo punto. Sigue siendo un aumento, pero lleva las 2 cadenas en la mitad. Entonces le vamos a llamar así. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. Y en el siguiente un aumento como el que hemos hecho antes. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el siguiente un aumento. Hacemos punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo el punto bajo. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2, y en el siguiente un aumento igual que este. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 22 puntos. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Ahora aquí en este piquito, donde antes hemos hecho las 2 cadenas, ahí es donde nos vamos a meter y ahí es donde hacemos el aumento. Hacemos un punto bajo, de nuevo 2 cadenas y ahí mismo el punto bajo. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y en el piquito de las cadenas de nuevo hacemos un aumento igual que aquí. Nos metemos, hacemos un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo otro punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. 1. Y después de los 8 puntos bajos en el piquito de nuevo hacemos el aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y en el piquito hacemos el aumento.
un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo ahí mismo. Y ahora vamos a finalizar la vuelta con 3 puntos bajos, uno en cada punto. 2 y 3. Y quedan en el final de esta vuelta número 5 un total de 30 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora vamos a tejer por esta parte de aquí. Comenzamos la vuelta número 6 haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En el piquito hacemos el aumento igual que de costumbre, hacemos un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el piquito hacemos un aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el piquito hacemos un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el piquito de nuevo un aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y vamos a hacer 4 puntos bajos ahora, que son los que faltan para finalizar la vuelta. 2, 3 y 4. Y terminamos esta vuelta número 6 con un total de 38 puntos. Hacemos una cadena, volvemos a girar el tejido. En la vuelta número 7 comenzamos haciendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el piquito hacemos un aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el piquito de nuevo volvemos a hacer un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En el piquito de nuevo hacemos un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el piquito hacemos un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo en ese mismo punto. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. 2, 3, 4 y 5. Y terminamos la vuelta con un total de 46 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 8 vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el piquito vamos a hacer el aumento, hacemos un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo ahí mismo. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el piquito de nuevo el aumento. Ahí vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 14 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y en el piquito hacemos el aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el piquito un aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Ahí tengo 3, 4, 5 y 6. Y finalizamos esta vuelta con un total de 54 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora en la vuelta número 9 vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el punto número 8 lo vamos a hacer en el piquito. Ahí donde antes hacíamos los aumentos, ahora hacemos un punto bajo. 8. Después de estos 8 puntos bajos vamos a saltar 12 puntos. Entonces vamos a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces nos vamos directamente al piquito, al otro extremo. Ahí nos vamos a meter y hacemos un punto bajo para unir. Y tenemos que hacer 18 puntos bajos. Aquí ya tenemos uno. Vamos a seguir haciendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y el último lo hacemos en el piquito igual que antes. 18. Y ahora vamos a volver a saltar 12 puntos, que son todos estos hasta llegar al piquito, pero lo vamos a contar. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Saltamos estos 12 y vamos directamente al piquito. Y ahí es donde hacemos un punto bajo. Y ahora tenemos que hacer 8 puntos bajos, que son los que quedan hasta el final de la vuelta. Este ya es 1 y seguimos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así terminamos esta vuelta número 9 con un total de 34 puntos. Ahora en la vuelta número 10 hacemos una cadena, giramos el tejido y comenzamos la vuelta número 10 haciendo 16 puntos bajos. 1. Después de los 16 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Nos metemos y traemos hebra, vamos al siguiente, nos metemos y traemos hebra y cerramos estas 3 hebras juntas. Así hacemos la disminución. Y ahora vamos a hacer 16 puntos bajos otra vez, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos con un total de 33 puntos.
Al llegar al final de la vuelta hacemos una cadena y en la vuelta número 11 y en la 12 también vamos a hacer un punto en cada punto de los 33 que tenemos. Y acordaros de hacer siempre una cadena al inicio de cada vuelta para poder tejer ahí en ese primer punto, ¿vale? Porque si no hacéis la cadena, este primer punto lo saltamos. Entonces ahí vamos reduciendo puntos y no queremos eso. Hacemos una cadena siempre al inicio de la vuelta y vamos a hacer los 33 puntos que tenemos en la vuelta número 11 y en la 12. Ahora en la vuelta número 13 vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de los 6 puntos bajos vamos a hacer una disminución. La hacemos igual que antes. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de los 8 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos ahora una disminución. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, un punto en cada punto, de los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos así con un total de 30 puntos. 5 y 6. Ahora, en la vuelta 14 y en la 15 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30. Y acordaros igual que antes, hacer una cadena al inicio de cada vuelta. Ahora en la vuelta número 16 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Y esto lo vamos a repetir 6 veces más, lo de un punto bajo y un aumento. Y una vez que tenemos las 7 repeticiones, porque dije 6 veces más, pero ya teníamos una, así que son un total de 7, vamos a hacer un aumento y en el siguiente un punto bajo. Ahora vamos al revés, haciendo un aumento y un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir un total de 8 veces. Como ya tenemos una, nos quedan 7. Un aumento y un punto bajo. Terminamos esta vuelta número 16 con un total de 45 puntos. Ahora en la vuelta número 17 vamos a hacer los 45 puntos, pero vamos a hacerlos tomando solamente la hebra que está más hacia nosotros. En vez de tomar el punto completo, vamos a hacer los 45 tomando solamente esta hebra de aquí. 1, 2. Al llegar al final de la vuelta hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora desde la vuelta número 18 hasta la vuelta número 21 vamos a hacer un punto en cada punto de los 45 que tenemos, tomando ya la hebra completa, o sea el punto completo. La vuelta 18 a la vuelta número 21. Ahora en la vuelta número 22 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación un aumento. Y esto lo vamos a repetir un total de 7 veces. Aquí ya tenemos una, nos quedan otras 6, lo de 2 puntos bajos y un aumento. Y después de estas 7 repeticiones vamos a hacerlo al revés. Hacemos un aumento y ahora 2 puntos bajos. Y esto lo vamos a repetir un total de 8 veces. Aquí tenemos una, nos faltan otras 7. Terminamos la vuelta con un total de 60 puntos. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 23 vamos a hacer los 60 puntos que tenemos. Un punto en cada punto. Una vez que terminamos esta vuelta, vamos a hacer ya una orilla por toda esta parte de aquí y también por esta otra, ¿vale? Por la chaquetita, el frente de la chaqueta, ¿vale? Y para hacerla, aquí mismo donde hemos hecho el último punto, vamos a hacer un punto bajo más, o 2, los que os hagan falta para poder girar. Así, con un punto bajo, bueno, vamos a hacer otro, 2. Así giramos bien y ya nos queda directo para hacer los puntos bajos por esta orilla. Y vamos metiéndonos así más o menos en cada fila, en cada una de las filas que tenemos, y vamos a ir haciendo puntos bajos así para que se nos quede pues, una orilla más bonita. Una vez que llegamos al final de esta orilla que estábamos haciendo, hemos llegado aquí al cuello, entonces en el primer punto que tenemos aquí del cuellito nos vamos a unir con un punto deslizado
y vamos a ir haciendo cadenas para pasarnos al otro lado, ¿vale? Por aquí no vamos haciendo punto bajo porque no queremos que el cuello sea más grande. Entonces vamos a ir haciendo cadenitas, así, hasta que lleguemos al otro lado. Nos vamos metiendo por ahí en cada punto de los que hay y vamos a ir haciendo cadena. Una vez que tengamos hechas todas las cadenas necesarias para llegar aquí al final, llegamos así y hacemos una cadena para poder tejer la orilla de este lado de aquí. Y de paso vamos escondiendo esta hebra que es la que nos queda del inicio de hacer las cadenas. Entonces vamos a tomar la primera fila que haya por ahí y ya vamos haciendo puntos bajos y de paso escondemos esa hebra. Cuando llegamos al final de la orilla, en el último puntito vamos a hacer también 3 puntos bajos juntos. Yo ya llevo 2 y con este 3. Y ahora nos vamos a unir en este primer punto de aquí haciendo un punto deslizado. Y ahí hacemos una cadena y así hemos finalizado. Cortamos y ya podemos esconder esa hebra. Así tenemos ya gran parte de la chaqueta. La parte de dentro de la chaqueta es la que tiene, fijaros, estas hebritas de aquí que se han quedado sueltas en la vuelta número 3 y también aquí esta que hemos hecho en la vuelta número 17. Esta es la parte de dentro de la chaqueta. Entonces tenéis que colocar los brazos así. En el caso de que la tengáis al revés, ¿vale? Le dais así la vuelta, porque esto es el cuello, así se dobla más fácil, así se dobla hacia atrás, y aquí también nos interesa que tenga un poquito de vuelo la chaqueta. Entonces esta es la parte de dentro y esta la de fuera. Así que vamos a colocar la chaqueta así, con la parte de fuera hacia nosotros, y vamos a empezar a sacar las mangas. Así que con el mismo color verde nos vamos a unir aquí en una esquinita, vamos a tomar este primer punto de la esquinita, y con este mismo color verde nos vamos a unir ahí haciendo una cadena, lo primero, así que lo pasamos por el agujerito, vamos a apretar bien y hacemos una cadena y vamos a sacar 15 puntos alrededor de toda esta vuelta que tiene la manga, alrededor de toda esta orilla. Entonces el primer punto lo vamos a hacer ahí mismo donde hemos hecho esta cadena, ahí nos metemos y vamos a hacer un punto bajo y seguimos así alrededor de la vuelta haciendo 15 puntos. Si tenéis que saltaros algún punto o hacer algún aumento en algún lado para que os coincidan los 15, lo hacéis, no pasa nada, ¿vale? Simplemente que os salgan 15 puntos alrededor. Aquí tenemos ya los 15 puntos alrededor y desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 11 vamos a hacer los 15 puntos que hay. La manga es simple, solamente es así. Desde la 2 hasta la 11, un punto en cada punto de los 15. Lo hacéis en espiral, ¿vale? Así que vamos a tomar este primer punto de aquí, saltamos la cadenita con la que nos hemos unido, que está ahí abajo, vamos directamente al primer punto y ya hacemos punto bajo. Y así vamos alrededor haciendo en espiral un punto en cada punto de los 15, como ya digo, desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 11. Al llegar al final de la vuelta número 11, en el siguiente puntito vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. Escondemos esta hebra y ahora vamos a hacer la vuelta que tiene la manga alrededor. Así que con el mismo color verde continuamos, vamos a hacer 17 cadenas. 1, 2. Y después de las 17 cadenas nos vamos a regresar haciendo 16 puntos bajos, un punto en cada una de las cadenas. Después de los 16 puntos bajos hacemos una cadena, giramos y en la vuelta número 2 volvemos a hacer los 16 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Al final de la vuelta hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. Y ahora esta vuelta de manga que acabamos de hacer se la vamos a colocar aquí alrededor de la manguita, así, más o menos justo en la orillita donde hemos finalizado, ¿vale? Os podéis pasar un poquito así hacia arriba si queréis, pero bueno, más o menos por ahí se la vamos cosiendo alrededor o se la podéis pegar. Y tenemos que hacer otra manga igual y también otra vuelta y se la colocáis igualmente a la otra manguita también. Así es como queda ya la chaqueta con las dos mangas y ahora se la vamos a colocar a la muñeca. Así. Y se la podéis coser
en el cuerpo de forma que quede una solapa por encima de la otra, ¿vale? Podéis ponerlo hacia la derecha, hacia la izquierda, como vosotros queráis, ¿vale? Yo le meto la de su izquierda por dentro y la de su derecha por fuera. Y así es como se lo pongo yo. Y después el cuello le dobláis un poquito, así, por donde antes habíamos hecho en la vuelta número 3, que habíamos tejido por la hebra de fuera. Le dobláis por ahí y también le podéis dar un par de puntitos así, donde coincida, ahí en los hombros o donde vosotros veáis, para que se le quede la solapita así doblada. Así está, y ahora vamos a continuar haciéndole el cinturón. Para el cinturón vamos a utilizar el color marrón y comenzamos levantando 45 cadenas. Una vez que tenemos las 45 cadenas, nos vamos a regresar haciendo 44 puntos bajos, un punto en cada una de las cadenas. Después de finalizar la vuelta, hacemos una cadena, estiramos la hebra y ya podemos cortar. Dejamos hebra suficiente como para poder coser. Y ahora le vamos a colocar el cinturón alrededor, vamos a levantar los brazos, alrededor de la parte más estrecha de su cintura, ¿vale? Si os fijáis que hace así una especie de campana, así que por la parte más estrecha de su cintura, ahí se lo vamos a poner desde la derecha hacia la izquierda, ¿vale? Se lo ponemos desde la mitad, pasando así por nuestra derecha y hacia atrás, para que el sobrante del cinturón, que queda por encima, quede así colgando hacia la izquierda del muñeco, ¿vale? Igual que si vosotros os pusieseis un cinturón, que el sobrante se queda hacia ese lado. Y ahí se lo vamos a coser alrededor. Así está entonces ya colocado el cinturón y ahora le vamos a hacer el pañuelo. Así que necesitamos el color lila, un color lila o un color morado o violeta, que ya os había enseñado en la lista de materiales. Y con este color vamos a comenzar haciendo 40 cadenas. Y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un punto deslizado en la primera cadena. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2 y 3. Ahora hacemos 3 medios puntos altos, así que vamos a tomar hebra y vamos a la siguiente. Hacemos 1, de nuevo tomamos hebra, 2 y 1 más. Ahí van 3 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora hacemos 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer 13 puntos bajos. 1, 2. Después de los 13 puntos bajos hacemos 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Hacemos ahora 3 medios puntos altos, así que tomamos hebra. Hacemos 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y en el último punto que nos queda hacemos un punto deslizado. Una cadena y ahí ya podemos cortar. Así queda el pañuelo y ahora para colocárselo se lo vamos a pasar así en el cuello y en las dos partes más estrechas que se nos han quedado, donde hemos hecho los 3 puntos deslizados de cada lado, aquí tenemos una parte y por aquí estaría la otra. Vamos a ver, aquí estaría la otra. Esas dos partes vamos a hacer que se unan así en el medio, por ahí vamos a cruzar y con una hebra del mismo color la vamos a pasar alrededor dando vueltas.
Así se quedaría hecho el pañuelo. Y ahora vamos a esconder todas estas hebras y lo vamos a coser un poquito. Podemos ya utilizar estas mismas hebras para coserlo así un poquito y que se quede fijo a la ropa, y con estas también podemos dar una puntadita ahí para que se quede fija, o también le podemos dar así por aquí para que quede siempre en una misma postura. Así queda el pañuelo ya colocado, y esto de momento lo vamos a dejar por aquí. Al final dejaremos los zapatos para otro vídeo, que no pasa nada porque todavía nos queda por hacer su cara, el pelo, las gafas y también los globitos, ¿vale? Que os los voy a enseñar también a hacer, ya os lo dije en la lista de materiales. Así que bueno, pues por el momento este vídeo lo vamos a dejar por aquí. Así que así vamos con Eli. Si os está gustando, os agradezco muchísimo que me dejéis un like, que os suscribáis al canal, que para mí es de gran ayuda y es totalmente gratis. Y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo, y bueno, pues por ahí podéis seguirme en Instagram, en Facebook o donde queráis. Y nada, y así si hacéis algún proyecto de este canal y ponéis alguna foto, pues podéis etiquetarme, que ya sabéis que me encanta verlo. Y así también os comento. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!